Debray es un filósofo y escritor francés dedicado a elaborar una teoría general sobre la transmisión cultural y los medios de comunicación. Debray altera la teoría conocida por McLuhan de que el medio es el mensaje, dándole cierta hegemonía al conocido transmisor sobre el contenido. Menciona que si se habla de medio, no es singular, sino que se habla de varios, los cuales tienen lugar en el ahora y en su destacado tiempo en la historia, por el aporte evolutivo en las culturas técnicas del ser humano. La cultura técnica es un claro afectado por estas esferas mediológicas, marcando épocas, décadas y eras. Dependiendo de las representaciones de cada grupo social, una esfera predomina ante la otra, pero no suprime a las demás, sino que las altera de tal manera que en conjunto todas éstas se complementan. Es por eso que cada una de estas mediologías tienen un punto de evolución sobre dicha historia. A continuación, mencionaremos 4 esferas mediológicas de la teoría del filósofo Debray. Si nos centramos en los orígenes del ser humano, desde ya muchos años atrás, se nos vendría a la mente un hombre primitivo, con una peculiar y abstracta forma de comunicarse. En ese entonces, la metodología por la cual se guiaban estos primitivos era la anemosfera. Esta esfera es conocida por ser el que antecede al surgimiento de la escritura, ya que es a través de símbolos u artes de una comprensión entendible, pero no basado en un idioma de memoria. El ser, desde ese entonces, buscaba una manera de comunicarse para así facilitar u optimizar lo necesario para sobrevivir. Gracias a esta metodología se le facilitó la caza en manadas y la protección de sus crías. Pero el principio de este lenguaje, los principales impulsores fueron la racionalidad que poseían y la influencia de ciertas emociones. Lo que se acrecentó como capacidad de comunicación fue la habilidad mental para conferir significados en común a gestos, señas, sonidos de la garganta y al uso determinados de algunos elementos del medio ambiente, como palos y piedras, en significado de peligro o territorio. Un amplio lenguaje no verbal guiado por el instinto que poseíamos en ese entonces. En esa cultura técnica en la que el hombre primitivo permanecía, cada vez se fue haciendo más importante la necesidad de comunicarse. Sus creencias, normas y leyes de a poco se fueron alterando. Un claro ejemplo de cambio gracias a esta metodología son los volúmenes de manadas. Gracias a la capacidad de comunicarse, cada vez era más común que se reunían entre grupos buscando los mismos fines, la supervivencia, haciendo de esta esfera los primeros indicios de comunicación. Luego de que el hombre buscara la manera de comunicarse a través de símbolos, sonidos y movimientos, la capacidad mental de comunicarse se fue desarrollando a través del tiempo. En una época mucho más avanzada a la comunicación primitiva, se desarrolló otro medio de transmisión de mensajes, que no era un idioma en sí, pero sí apoyaba a la comprensión del mensaje hacia las personas. La logósfera
es un medio tecnocultural nacido como consecuencia de la invención de la escritura, pero debido a que la mayoría de la sociedad era analfabeta, las imágenes llevaban la delantera como medio en aquella era de los ídolos. En esta era se vive envuelto de un mundo mágico, supersticioso y mitológico, lo que no solo permite la creación y transmisión de las leyendas, sino demostrar su validez entre las creencias de la gente en cuanto a la veracidad de las historias. En las imágenes no importaba parecerse a lo original, ya que no valía por su forma, sino más bien por lo que representaba. Esto explica que las imágenes fueran tan valiosas para las personas. Las imágenes eran hechas en madera o piedra, y en estas se transmitían varios mensajes. Por ejemplo, los techos de las iglesias, donde eran dibujados los seres divinos en los cuales la gente creía, confiaba e idolatraba. Asimismo, en dicha época, dado el analfabetismo de la gente, existían predicadores que entregaban mensajes con contenidos sobre los ídolos a los cuales la gente seguía. En esa época, la palabra era más valiosa que la escritura, y es ahí donde se transmite lo que representan las imágenes. Hay un punto en la historia de la humanidad que marca un antes y un después, gracias a una invención, la imprenta. Su definición dicta que es un arte y técnica de imprimir marcas, textos escritos, dibujos o figuras en un papel, tela u otros materiales por medio de procedimientos mecánicos. En esa época, a diferencia de la que nosotros hoy vivimos, tenía una gran limitación sobre el conocimiento y el saber, debido a la falta de libros y escritos que existían en ese entonces. Gracias a esta invención, existió la posibilidad para alguna gente de llegar al conocimiento que los libros contienen, hasta de tener la facilidad de ciertos textos que eran atesorados y altamente ocultados por la información que poseían. Un claro ejemplo de esto es la Iglesia Católica, que privatizaba ciertos escritos en ese entonces. Si bien estos escritos costaban una considerada suma de dinero, la población con más recursos tenía mayor acceso a esto. Pero algo muy importante en ese entonces era la capacidad de leer, porque no a cualquier persona se le enseñaba a leer. Gracias a esta esfera ideológica se le dio gran culto al libro y a la pedagogía. Pero, sobre todo, aceleró la publicidad de las investigaciones científicas. Fue el origen de las noticias. Tuvo un gran efecto en el avance del saber y el conocimiento. El impacto de la cultura técnica de ese entonces tuvo una gran revolución, tanto en el conjunto de habilidades técnicas que poseían, como lo es el leer y escribir, como también en las normas, preferencias y leyes, gracias a la información que se comenzó a propagar. Se cambió mucho la visión de ciertos grupos sociales, tanto en creencias como en definiciones, hasta en sentidos de la moral y ética. Sin duda, fue un gran avance en la historia del hombre. Aceleró el avance histórico de investigaciones, inventos tecnológicos, comunicación e información. Es el gran impulsor de lo que hoy conocemos.
Esta esfera mediológica es conocida como grafosfera. Como hemos visto, los medios en los cuales se transmite el mensaje han tenido un avance progresivo respecto a cada cultura y cada época. Gracias a los avances mentales y tecnológicos hemos complementado los signos, la voz, la escritura y la imagen. Todo surgió en un contexto primitivo y hemos llegado a un medio en el cual se fusionan tres medios, apoyándose mutuamente para una transmisión adecuada a la época. Hablamos de la videósfera, la cual se enfoca en la imagen-sonido, perteneciente a la era de lo audiovisual. Este medio es el que lidera en la época actual respecto a la transmisión de la comunicación. Todo inició con los videos, que perduran hasta nuestros días, como el cine, la televisión y el DVD, y todo lo que tiene que ver con el mundo virtual. Antes, tan solo teníamos imágenes, luego la radio donde solo podíamos escuchar, pero luego los avances pudieron crear muchas cosas mediante las cuales la gente se pudo comunicar, como teléfonos celulares, en los cuales se pueden ver videos, imágenes y hasta hacer videollamadas, gracias a las que puedes verte con personas con las cuales existen límites geográficos. Los avances tecnológicos van cambiando nuestra cultura técnica, sin darnos cuenta que no es esta la que se adapta a nosotros. Muy por lo contrario, somos nosotros quienes se adaptan a ella. No obstante, no todo lo perteneciente a este medio es positivo, ya que la difusión de videos en las redes permite eliminar las restricciones de espacio propias, tanto en los noticieros como en la programación convencional de ficción y no ficción. También nació el poder de las distribuciones de redes de cable para decidir lo que se ve y lo que no se ve, lo que contribuye a la creación de un debate social diferente al que plantean los propios medios tradicionales. A su vez, cabe destacar que a raíz de esto han tenido lugar competencias económicas. La obsesión es la reproducción y la batalla por la comercialización. La imagen audio es utilizada en propagandas, campañas o videos para generar conciencia y entre otras cosas, que no siempre son de gran aporte para nosotros, sino que son herramientas empleadas con el objetivo de generar capital. A medida que transcurre la historia del hombre, va pasando por procesos evolutivos, y esto nos permite la diferenciación de orígenes, gracias a sus capacidades y creencias, donde la tecnología siempre ha sido el resultado final que comienza con el resolver cierta necesidad. A medida que pasan los años, se alteran las necesidades propias del subsistir, y hoy en día hay ciertas necesidades que son propias para poder sobrevivir en el tiempo y el permanecer en el ahora. Un claro ejemplo es el Internet o el televisor. La historia del hombre está llena de acontecimientos, pero te hemos mostrado los más importantes en tanto la mediología por la cual nosotros nos comunicamos. Finalmente, hoy nos damos cuenta que los avances tecnológicos van cambiando nuestra cultura técnica sin que nos demos cuenta, y que ya no es ella que se adapta a nosotros, sino que nosotros nos adaptamos a ella.